Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista que dirige atinadamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera en este portal tan importante que también nos dirige nuestra querida amiga Tere García Ruiz. Tenemos, como siempre, en este miércoles, estoy aquí con ustedes, soy Silvia Isunza, directora de La Torre de Papel, y ahora pues con un invitado especial que nos va a hablar de un personaje que vamos a estar de manteles largos ahora en el Club de Periodistas, y es de lo que vamos a platicar, independientemente de todo lo que pues hemos venido comentándoles sobre nuestras actividades también en La Torre de Papel, en lo que fue que terminó ahorita el 29 de febrero, la Feria Internacional del Libro de Minería, que pues como siempre, como cada año, fue un gran éxito, y el cual le mandamos un saludo y pues lo mejor, porque ya está en puerta para el 2017 la siguiente feria, a don Fernando Macotela y a Carmelita González. También, asimismo, quiero informarles que seguimos con los libros más pequeños del mundo. En esta ocasión, los representantes peruanos están aquí en México. Nos visita Clarita y don Apolinario, que estos tienen también una empresa pues ya de muchos años representando también a este tipo de libros, en los cuales siempre los tendremos en La Torre de Papel. Saludos a todos, y eso lo vamos a comentar, entre otras cosas más, un poquito más adelante. Tenemos con nosotros al historiador mexicano Jesús Almerón. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos muy contentos que nos acompañes y que nos puedas platicar un poquito de la semblanza de pues este personaje que nos visitará en próximos días al Club de Periodistas, en los cuales tendremos conferencias, tendremos la presentación de, pues que también vendrá a hablar él sobre un libro muy importante, y el nombre del personaje pues lo voy a dar para que nada más vean la magnitud de lo que nos espera en los próximos días aquí en el Club de Periodistas, que tendremos a don Daniel Estulin. ¿Qué nos puedes decir, Jesús? Silvia, muy buenas tardes. Celeste, con mucho afecto te saludo. Es un personaje que dentro de la dinámica del periodismo y como escritor, realmente no solamente ha desvelado secretos del Club Bilderberg, que es su especialidad, sin omitir, por supuesto, otras asociaciones herméticas. Daniel Estulin nació en la ciudad de Vilna, actualmente capital de la República de Lituania, y es pertinente este comentario porque esas tres repúblicas bálticas, que son Lituania, Letonia y Estonia, fueron apropiadas por Stalin al principio de la Segunda Guerra Mundial, y fue una de las causas principales del rompimiento entre Hitler y el mismo Stalin. Es decir, estratégicamente, al ser colindantes con el mar Báltico, para Stalin pues eran de muchísimo valor geopolítico. Ahora bien, la formación de Daniel Estulin fue durante muchos años en la antigua Unión Soviética como agente del servicio secreto de la KGB. Pero eso también debo agregar que uno de los abuelos de él fue un destacado coronel también de la KGB, de aquella generación de grandes mariscales que finalmente fueron los que obtuvieron el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, como Zhukov, como Voroshilov. Todo este bagaje a Estulin asociado, porque él declara abiertamente que no trabaja solo. Si bien es cierto que sus libros han sido como autor único, pero toda la información que es de mucho riesgo
por la naturaleza de lo que implica, como dije antes, desvelar los secretos del Club Bilderberg, o en su caso también de otra institución que se ubica en Londres, fundada en 1920, que es el Instituto Tavistock. Daniel tiene una serie de organizaciones afines y paralelas para nutrirse de información, pero él lo dice de una manera muy precisa, muy transparente en su primer libro de esta vasta y valiosa bibliografía. Este tema me cambió la vida. Él ha tenido que habitar en diferentes ciudades del mundo, precisamente por el riesgo que implica adentrarse a un tema tan complejo, ya que el Club Bilderberg fue creado en el año de 1954 por mutuo acuerdo entre los reyes de Holanda y la familia Rockefeller, que en aquella época pues era la más poderosa del mundo, sin que por eso quiera decir que actualmente no tenga poder, al contrario. Estos encuentros, que se dieron el año que mencioné, fueron en un hotel del mismo nombre, ubicado cerca de Ámsterdam. Debo también precisar que este matrimonio de la reina Juliana y el príncipe Bernardo se consumó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1937, y ante la invasión nazi, ellos se fueron a radicar durante el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, a Gran Bretaña. De ahí sus sólidos nexos que tiene también con la realeza de Buckingham. En esa época el rey pues era Jorge VI, el padre de la actual reina Isabel, quien fue coronada en el mes de junio de 1952. Ahora bien, hay otro personaje que también tiene un papel fundamental en la iniciación, desarrollo y consolidación de este club, que fue un polaco de nombre Józef Ratzinger. Él fue prácticamente el puente entre los grandes capitales estadounidenses con las monarquías europeas. Y ya de ahí, bueno, lo que mencioné al principio, Daniel Stulin, a partir del año 2005, escribe el libro que se llama Los secretos del Club Bilderberg, después La verdadera historia del Club Bilderberg, Los señores de las sombras, La historia definitiva del Club Bilderberg, una novela que en México circuló, pero no en la magnitud que debería de haber sido para los lectores afines a estos temas, que se llama La conspiración Octopus. Y finalmente hay otro libro de gran valor, como los anteriores también, que se llama El Imperio Desconocido. Daniel Stulin, para poder llevar a cabo estas investigaciones y la configuración de estos libros, se ha nutrido de muchísimas fuentes, como lo mencioné anteriormente, solamente que también han sido para él como autor libros de riesgo, pero que revelan también una gran verdad de la actualidad en lo que corresponde a las políticas públicas, sobre todo de las potencias, y también refleja, por otro lado, un gran conocimiento en cuanto a la tecnología, pero esta no como herramienta útil al ser humano, sino una tecnología que favorece al gran capital, a las grandes hegemonías, a los grandes corporativos, porque dentro del Club Bilderberg igual se puede encontrar a reyes, encontrar a reinas, a políticos, a empresarios como Bill Gates, por ejemplo, la familia de origen judío alemana de los Rothschild, banqueros todos ellos, con grandes bancos en Francia, en Inglaterra y en Alemania, y hay un personaje central dentro de estas obras de Daniel Stulin, que es Henry Kissinger. Él es un personaje que a sus 93 años de edad que tiene actualmente sigue activo
dentro del cabildeo a favor del gran capital. No hay que perder de vista que Kissinger fue secretario de Estado, pero antes ya tenía una carrera propia, porque si bien es cierto que él nació en Alemania, pero su formación fue en los Estados Unidos, y él fue integrante de los regímenes de gobierno desde John F. Kennedy, pasando por Lyndon B. Johnson, por Richard Nixon, por el siguiente que fue Gerald Ford, por Jimmy Carter, hasta que él ocupó la Secretaría de Estado. Pero fue un secretario de Estado sumamente poderoso. Él, entre otras acciones detestables que llevó a cabo, fue, por ejemplo, la caída de Salvador Allende en Chile, en el mes de septiembre de 1973, cuando apoyan al general, después dictador Augusto Pinochet, por citar un ejemplo. El caso de las dictaduras argentinas a partir de Videla, en 1976. En fin, la obra de Daniel Stulin revela cómo realmente vivimos en un mundo mediático, en un mundo en donde lo virtual es lo que predomina. Pero en todas las páginas de sus libros, él de manera muy acuciosa, y debo decir que también con un léxico muy accesible para el lector, sí, él pone sobre la mesa, vamos, la realidad que se vive en la época contemporánea. Sí, ¿no? Se han hecho infinidad de reediciones. Vamos a ir a un corte, a un segmento, y regresamos en unos minutitos con ustedes, queridos amigos, para seguir charlando sobre este tema tan importante de este personaje que pronto lo tendremos aquí en el Club de Periodistas, pero para que vean la magnitud de esta persona, los libros, todo lo que conlleva. En un segundito regresamos a este su programa, Voces del Periodista.
Regresamos con ustedes, queridos amigos, en este su programa Voces del Periodista, que dirige atinadamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera. Y también en el portal de Tere García Ruiz, que nos da esta oportunidad también para estar aquí platicando con ustedes, y ahora de un tema tan importante, pues es un personaje que nos visitará en próximos días al Club de Periodistas de México, en el cual tendremos también muchas sorpresas que les vamos a ir comentando en unos minutitos. Estamos con el maestro Jesús Salmerón platicando acerca un poquito de lo que es este personaje, de los libros que ha escrito, de la cantidad de pues auditorio y la cantidad de pues el que tiene este señor Daniel Stulin, y quisiéramos, Jesús, que nos siguieras ilustrando un poco más, porque creo que nos falta, a veces nos falta leer más, nos falta adentrarnos más en estos libros que se han vendido pues alrededor del mundo, ¿no? Entonces, sus tirajes son extraordinarios, ¿no? Estamos hablando de miles de libros vendidos alrededor del mundo en muchísimos idiomas, y ahora pues tener la oportunidad del Club de Periodistas de contar con sus conferencias y que venga a presentar este nuevo libro que también está ya, es difícil todo ahorita conseguirlo, pero se llama Fuera de Control, es el último libro que es el que ha editado, y es el que se va pues a hablar sobre este tema. ¿Qué más nos puedes comentar, Jesús? Silvia, la presencia de Daniel Stulin en el Club de Periodistas ratifica, por supuesto, la notable labor que se hace en esta institución. Claro. Porque él es un personaje que no está dentro del espacio público, puesto que el riesgo de los temas que él aborda conlleva también a su propio hermetismo, a su propia seguridad personal. Hasta la fecha él solamente ha concedido una entrevista periodística que fue en el año 2010 a la revista española Año Cero. En esa ocasión lo entrevistó el director de esa publicación, que es Enrique de Vicente. Incluso Daniel ahí permitió que se le tomasen algunas fotografías. Pero bueno, una entrevista con el hecho de que en el club va a estar presente es muy diferente la dimensión, la magnitud, es muy diferente. Claro. Pero además tiene sus propias razones para guardar esta forma de vida y esta conducta, porque también hay personajes políticamente muy poderosos que son parte del Club Bilderberg. Y voy a citar a dos de ellos. El presidente norteamericano de los años 90, Clinton, fue gobernador previamente del estado de Arkansas durante 12 años. Y los integrantes y directivos del Club Bilderberg, al ver el potencial, la visión y el futuro de este joven político estadounidense, lo reclutaron para el Club Bilderberg. Y posteriormente también a su esposa, la actual precandidata por el Partido Demócrata, que posiblemente pudiese ser en noviembre la candidata oficial del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Claro. Esto nos da una idea de la dimensión de los personajes que integran esta agrupación hermética. Ellos tienen un lema que hábilmente han sabido manejar desde su fundación. Dicen que el club no es secreto, que es discreto. Pero además de ello, debo de ampliar este dato. Ellos tienen el talento, la habilidad y el poder económico para contratar a ex jefes de Estado como cabilderos de su propia agrupación. Y puedo citar claramente los ejemplos de Tony Blair, quien fue primer ministro de Gran Bretaña, Felipe González, que lo fue de España, y un personaje que tiene una dinámica mundial inmensa hasta nuestros días, que es Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián es actualmente el director general y presidente del Grupo Prisa, que además de editar el periódico El País,
tiene también editoriales sumamente importantes a nivel mundial, como es el caso del Grupo Santillana, como es el caso de Taurus, el caso de Altea, de Aguilar, y no cito Alfaguara porque fue vendida el año antepasado. Este personaje ha tenido la habilidad de encumbrarse incluso por encima del heredero de ese emporio de la comunicación que creó en España don Jesús de Polanco, quien falleció en el mes de julio de 1907 y que dejó como heredero a su hijo Ignacio. Pero insisto, Juan Luis Cebrián es actualmente el número 1 del Grupo Prisa, pero un destacado también integrante del Club Bilderberg. Y aquí hay una aparente contradicción, pero que en el fondo no lo es, porque son asociados dentro del gran capital globalizador. Me refiero a que hay magnates de la prensa mundial, pero que en sus propios medios no publican algo acerca de estas reuniones. En el primer bloque cité que el Club Bilderberg se creó en 1954 y a partir de aquel año, con excepción de 1970, en donde el príncipe Bernardo estuvo implicado en un lío financiero en su país, Holanda, se han reunido puntualmente en diferentes ciudades estratégicas, pero claro, el punto neurálgico ha sido el Hotel Bilderberg de Holanda, pero igual se han reunido, en el caso del continente americano, la primera de ellas fue en la costa atlántica, cercana al estado de Georgia, en los Estados Unidos. Pero igual han sido sus reuniones en Estambul, por ejemplo, en Londres, han sido también en España. Precisamente la entrevista que concedió Daniel Stulin a la revista Año Cero fue también porque en ese año la reunión anual del Club Bilderberg se celebró en un hotel cercano a la ciudad de Barcelona, es decir, me refiero a la parte que corresponde a Cataluña. En estas reuniones se estipula dentro de su código de secrecía la agenda del mundo para el siguiente año. Y uno de los temas muy principales es, por ejemplo, dentro de la geopolítica y la parte bélica, que es una gran industria, claro, cómo iniciar las guerras, cómo desarrollarlas y cómo terminarlas. Y un caso, por ejemplo, que es muy ilustrativo de cómo este club puede acabar con mandatarios, fue cuando cayó Richard Nixon y tampoco prosperó posteriormente la reelección de Gerald Ford. ¿Por qué? Porque ellos tenían previsto que la guerra de Vietnam, si bien empezó desde 1963, su terminación la tenían calculada para finiquitarla en 1978. Solamente que con el acuerdo de paz que cabildeó Kissinger precisamente en París y que se firmó el armisticio, hubo un adelanto de 7 años, que eso reditó de manera negativa al Club Bilderberg en todo lo que corresponde a la venta, fabricación, distribución y contrabando de armas. Otro caso muy ilustrativo también fue la guerra de los Balcanes, la desintegración de la antigua Yugoslavia, argumentando un problema étnico y religioso. Ellos lo que realmente querían era esa segregación de las actualmente pequeñas repúblicas de los Balcanes, el caso de Bosnia, Serbia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia, hasta llegar a Kosovo. La guerra, por ejemplo, de Chechenia. Actualmente, dentro de la teoría de Daniel Stulin, él muy inteligentemente parte de 3 bloques. Y hablando del día de hoy, él le llama la Operación Barbarroja 3. ¿Por qué Barbarroja 3? Nos preguntamos. La explicación es la siguiente. Cuando Hitler intempestivamente invade a la antigua Unión Soviética en el año de 1941, a mediados, en el mes de junio, él calculó que sería una operación breve, una operación que le llevaría máximo 3 o 4 meses, y la llamó Barbarroja.
Esa es la número 1 de esos 3 nombres que maneja Daniel Stulin. Como ya sabemos, la derrota de Hitler, sobre todo ya en Leningrado y en Stalingrado, fue fatal y le dio un giro radical también a la Segunda Guerra Mundial, puesto que él nunca calculó la dimensión de Rusia, y sus mariscales le aconsejaban que él se fuera básicamente sobre Moscú, que era el centro neurálgico, la capital del transporte, la capital de la fabricación de armamento, la capital económica. Pero Hitler, que tampoco era un militar de formación, él se empecinó en llegar a Ucrania por el petróleo y a la región de los Urales por el trigo, y esa fue su gran derrota. Entonces ahí estamos estableciendo lo que dice Stulin acerca de la Operación Barbarroja número 1. La segunda fue cuando se desintegró la Unión Soviética. Estamos hablando del año de 1991, en donde Daniel tenía un relevante papel como espía de la KGB, es decir, conocía los hilos a fondo. ¿Estaba Putin? ¿Mandé? Bueno, fíjate que Putin fue contemporáneo de él acerca de la actividad que desarrolló, solamente que Vladimir Putin fue asignado de manera permanente en lo que fue la antigua Alemania democrática. Hay que recordar que Alemania estaba dividida por el muro de Berlín, que cayó hasta el año de 1989 y fue cuando ya se integró. Y por cierto, la canciller alemana Angela Merkel nació también en la parte que corresponde al campo de acción de Vladimir Putin, es decir, en la Alemania que estaba integrada al Pacto de Varsovia, que Joseph Stalin fue el que, después de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de una manera llana, se apropió lo que fue Checoslovaquia, Polonia, Albania, Hungría, integrantes del Pacto de Varsovia. Pero esto también nos permite concatenar una serie de elementos en donde vemos que nada es casual. No. Que sobre todo esos hilos de poder, el poder económico y la geopolítica, están dominadas por el Club Bilderberg, y en el siguiente bloque platicaremos también. En el siguiente bloque, con mucho gusto. Sí, para checarlo, porque es muy interesante lo que nos puede dar un personaje como Daniel Stulin a una conferencia que nos está estudiando de todo lo relacionado con él. Es muy interesante. Regresamos en unos segunditos, amigos, con ustedes.
Regresamos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Voces del Periodista que dirige atinadamente Celeste Sáenz de Miera en el portal de Tere García Ruiz. Estamos platicando con Jesús Salmerón acerca de el personaje que nos visitará en próximos días y de los cuales tengo también que darles las fechas, porque va a haber 3 importantes conferencias de Daniel Stulin que el Club de Periodistas quiso que se hicieran parte en la Cámara de Diputados. Una sería en la universidad y la última, que sería un viernes, ahorita les doy las fechas, estaríamos haciéndolo aquí en el Club de Periodistas, para que ustedes tomen nota y vean los horarios que tenemos. Yo creo que de una vez voy a darles las fechas y decirles, miren, Daniel Stulin, la primera conferencia va a ser el 16 de marzo a las 4 p.m. en el salón del edificio de la Cámara de Diputados, que está ubicado allí en la calle de Congreso de la Unión, número 66. Esto va a ser en el edificio, en el salón A, del edificio A también. La segunda conferencia va a ser el 17 de marzo a las 11 horas en el auditorio de PAUNAM, que es en la universidad. Su título son Tendencias Estratégicas de la Política Global. Esto está ubicado ahí en la UNAM, en Ciudad Universitaria, es en la Asociación del Personal Académico de la Universidad. Para cualquier duda pueden marcar aquí a los teléfonos del Club de Periodistas o entrar en la misma página de 5512-8661, 5512-8669, para que se les den más informes sobre estas conferencias. La tercera conferencia es el 18 de marzo, va a ser aquí en el Club de Periodistas a las 7 de la noche, se llama Estructuras Cerradas del Control Económico Mundial. Ojalá que pudieran ustedes también confirmar su asistencia, porque pues lógicamente va a estar pues muy saturada las personas que van a llegar aquí, va a ser muy lleno el salón. En la primera conferencia, donde va a estar en la Cámara de Diputados, se llama Visión de los problemas geopolíticos y sociales del mundo. Pues esperamos, queridos amigos, que los podamos aquí ver y puedan ustedes asistir a estas interesantes e importantes conferencias, que, como lo está diciendo el maestro Salmerón, no es fácil que él venga de otro país, no es fácil que él dé unas conferencias, y menos aquí, y ahora por medio del Club de Periodistas, gracias al Club de Periodistas de México, que realmente hace una labor extraordinaria, y como lo ha dicho el maestro Salmerón, de no ser por eso, pues un personaje de esta naturaleza pues no vendría a nuestra institución, ¿verdad? Entonces ahora pues te dejo, Jesús, para seguir con este tema, porque vamos ya en el tercer bloque, Silvia, de lo que tú me estás comentando. Sí, porque esos 3 aspectos también, dentro de las hipótesis totalmente sustentadas por Daniel Stulin, citaba que en 1991 desaparece la Unión Soviética y llega al poder Boris Yeltsin. Sin embargo, la línea dura soviética, que todavía queda y hasta la fecha sigue vigente en la actual Rusia, pues ve a un gobernante débil, a Yeltsin, y es cuando llega al poder Vladimir Putin, precisamente. Ahora bien, la tercera operación Barbarroja, que nos describe Daniel Stulin, corresponde a la severa agresión que tiene el Club Bilderberg sobre China y sobre Rusia. Y lo estamos viendo además en los mercados chinos, por ejemplo, con su propia moneda. Es decir, hay formas de ataque, no necesariamente tiene que ser por la parte armamentista. También la parte bursátil, económica, las crisis, las devaluaciones, son orquestadas por ellos.
Y aquí hay un puente que quiero brevemente relatar con otra asociación hermética que creó David Rockefeller, que es la Comisión Trilateral. Es la que agrupa a lo que se llama el Consenso de Washington, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal Norteamericana. Esta fue creada en el mes de junio de 1973 por este banquero, único sobreviviente de la tercera dinastía tan poderosa de los Rockefeller. Hay que recordar que su hermano Nelson fue 3 periodos gobernador de Nueva York y vicepresidente de la República con el presidente republicano Dwight Eisenhower. David Rockefeller acaba de cumplir 100 años, pero eso no implica que el señor no siga moviendo los hilos financieros de los grandes bancos del mundo. Aquí en México lo podemos ver, por ejemplo, con las inversiones de Citigroup en nuestro país, para no ir tan lejos. Pero bueno, no es el tema. El tema es que la tercera operación Barbarroja va sobre China, como ya dije, y sobre Rusia. Ahora bien, el ejército chino, ya para fines de defensa, es muy numeroso en efectivos, ciertamente, pero tampoco es un ejército que tenga el armamento adecuado como lo tienen otras potencias. Es decir, podemos hablar de manera coloquial, es decir, muchos soldados, muchos batallones, pero en armamento no tienen, por ejemplo, lo que sí tiene Rusia con Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque en el caso ruso, ellos todavía heredaron gran parte de lo que fue la geopolítica que conllevó a la Guerra Fría. Es decir, aquel enfrentamiento entre las dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Daniel Stulin, además de revelar lo que hemos mencionado a lo largo de este programa, también es muy preciso en hacer aclaraciones, porque dentro de la teoría de la conspiración también hay que ser muy cuidadoso en lo que se escribe y sobre todo en el papel de los que somos lectores o analistas de ello, porque hay un mito muy citado, muy escrito, muy comentado, que es acerca del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, del 11 de septiembre del año 2001, en donde han citado que realmente no fue Osama Bin Laden, que fue el Club Bilderberg. La realidad de las investigaciones de Daniel Stulin, muy puntuales, son que fue un autoatentado de Bush con unas minibombas nucleares colocadas en los sótanos de ambos edificios. ¿Con qué finalidad? Con el propósito de poder invadir Irak y Afganistán, que para ellos eran estratégicos. Irak por su petróleo, bajo el argumento de la dictadura de Saddam Hussein y de supuestas armas nucleares que después reconocieron que no existían, y Afganistán, que tiene un sitio privilegiado dentro de la geopolítica de Asia, además de ser un gran productor de opio. No hay que perder de vista que el Club Bilderberg tiene muy diferentes líneas, y hay unas que parecen incluso un tanto fantasiosas, pero no lo son. Por ejemplo, la fundación de los Beatles y los Rolling Stones fue por el Club Bilderberg. Es decir, para poder enajenar masas. Parecería algo muy ajeno, muy distante, pero es la realidad de ellos. La prostitución, la droga, como ya lo dije, el armamentismo. Y también un punto muy importante dentro de la obra de Daniel Stulin, que no quiero dejar pasar en este programa, es cómo también ellos pueden llevar al poder y cómo pueden también destruirlos cuando ya no son adeptos a sus intereses. Un caso muy ilustrativo es el de la primer ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher. En un principio, y me refiero concretamente al año de 1984, cuando se inicia la política neoliberal que tanto ha perjudicado a la población mundial, entre ellos México, por supuesto, ella fue la primera que privatiza una gran empresa paraestatal, una empresa del Estado británico, que fue la Telefónica Británica. Pero cuando Thatcher también posteriormente
en 1990 se opone a la emisión y circulación del euro, ya no convenía a este grupo y la deponen del poder. Es decir, estas personas, con todo ese bagaje que tienen, financiero, político, cultural, sociológico, quiero hacer mención también a otra de las obras de Daniel Stulin que se refiere al Instituto Tavistock. Esta institución fue creada en Londres en el año de 1920 con el propósito de generar una ingeniería dentro del ser humano que conllevara a hacerlos menos pensantes, más dependientes y más consumistas. Y todo lo que vivimos gradualmente, que crece, que avanza cotidianamente, las redes sociales, lo que es Internet, lo que es el iPod, todo eso fue concebido desde 1920. No es algo que haya sido nomás, un marketing de magnates de la comunicación. Aparte de ello también, esta institución tiene una gran ascendencia en universidades o institutos de donde egresan personajes que van a estar al servicio de los intereses del gran capital y principalmente del Club Bilderberg. Te puedo mencionar, por ejemplo, lo que es MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta fue creación del Tavistock también. El Instituto Hudson, por ejemplo, gran parte de lo que se estudia en Cambridge, por ejemplo, o en Harvard, es una derivación de la enseñanza del Tavistock. Es decir, hacer una población mundial controlada por un gran padrón con un chip integrado a cada persona. Esto parecería la ciencia ficción de la cual fue pionero Isaac Asimov, pero es una realidad que la tenemos evidentemente en nuestro mundo cotidiano actual, Silvia. Sí. Sí, yo creo que hasta el tiempo se nos pone terrible, nada más a veces de pensar tantísimas cuestiones, ¿no? Ahorita hay un ruidillo ahí, pero es que hay un aire terrorífico que ha dado... Sí, incluso la entrevista que mencioné, que él permitió que fuese en España para la publicación Año Cero, el subtítulo dice claramente: si usted quiere dormir tranquilo, no lea el siguiente texto. Claro, no se trata de aterrorizar con la obra de Daniel Stulin, ni mucho menos. No, pero... Aquí el propósito es esclarecer, leer, aprender e interpretar. Sí, sobre todo que hay una cosa muy importante. El hablar de un personaje, como lo dije hace un ratito, es también... conlleva a hacer hasta un tipo de conferencias, de ver otras situaciones, de ver otros personajes, de darnos datos. Esto propiamente, más que un libro como las novelas que tienen, pues son datos históricos, son datos que yo creo que él ha sacado pues de todo lo que tiene, ¿no? El ser humano ha sido propenso en grupos de poder, por supuesto, llámese poder político, poder económico, poder religioso, a esas cofradías. Es decir, podemos hablar de los templarios, podemos hablar de los caballeros de Malta, de los Rosacruces, de los masones, hay infinidad de los Illuminati, de todo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí aunque digo, se ha integrado en libros también como capítulos, el Club Bilderberg de Sociedades Secretas, pero el único estudioso con esa amplitud ha sido él. Debo decir también que en el prólogo de su libro La verdadera historia del Club Bilderberg, que escribe también el estudioso Jim Petrix, y una española que se llama, de profesión periodística ella, que se llama Cristina Martín, han abordado el tema, debo decirlo y reconocerlo, pero no con la amplitud, ni con la precisión, ni con los datos, ni con la transparencia que lo hace Daniel Stulin en esta vasta obra. Claro. ¿El nombre del club Bilderberg es por el hotel? Sí, porque ahí fue donde se empezaron a reunir los reyes de Holanda con la familia Rockefeller. Sí. Se nos termina el tiempo y bueno, es una cuestión de realmente
que necesitamos otros 2 programas más o 3, Silvia. quién sabe cuántos, pero por lo pronto ya tienen los datos, amigos, de las conferencias. Visiten, vamos a poner esto en la página de La Torre de Papel, este programa, con la liga para mandarlo, ya saben ustedes, es www.latorredepapel.com, y vamos a estar con Jesús Salmerón, y además pues tener la oportunidad de escuchar y tenerlo aquí a este personaje en el Club de Periodistas de México, que nos brinda esta oportunidad. Gracias al licenciado Maurice Alum, a Celeste Sainz, a todos los integrantes del jurado calificador ahora del Certamen Nacional de Periodismo, que están haciendo posible que nos visiten, que vengan y que ya se tome conciencia de lo que es el Club de Periodistas de México, que ya es toda una gran institución. Felicidades al club, a Celeste, al portal de Tere García Ruiz, y nos vemos, primeramente Dios, en la próxima semana. Gracias al Jesús. Con mucho gusto, Silvia. Estamos, y agradecemos a los compañeros también aquí de cámaras y de otras cámaras que hacen posible que tengamos con ustedes este acercamiento. Periodismo y como escritor, realmente no solamente ha desvelado secretos del Club Bilderberg, que es su especialidad, sin omitir, por supuesto, otras asociaciones herméticas. Daniel Stulin nació en la ciudad de Vilna, actualmente capital de la República de Lituania, y es pertinente este comentario porque esas 3 repúblicas bálticas, que son Lituania, Letonia y Estonia, fueron apropiadas por Stalin al principio de la Segunda Guerra Mundial, y fue una de las causas principales del rompimiento entre Hitler y el mismo Stalin. Es decir, estratégicamente, al ser colindantes con el mar Báltico, para Stalin pues eran de muchísimo valor geopolítico. Ahora bien, la formación de Daniel Stulin fue durante muchos años en la antigua Unión Soviética como agente del servicio secreto de la KGB. Pero eso también debo agregar que uno de los abuelos de él fue un destacado coronel también de la KGB, de aquella generación de grandes mariscales que finalmente fueron los que obtuvieron el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, como Zhukov, como Voroshilov. Todo este bagaje a Stulin asociado, porque él declara abiertamente que no trabaja solo. Si bien es cierto que sus libros han sido como autor único, pero toda la información que es de mucho riesgo por la naturaleza de lo que implica, como dije antes, desvelar los secretos del Club Bilderberg, o en su caso también de otra institución que se ubica en Londres, fundada en 1920, que es el Instituto Tavistock. Daniel tiene una serie de organizaciones afines y paralelas para nutrirse de información, pero él lo dice de una manera muy precisa, muy transparente en su primer libro de esta vasta y valiosa bibliografía. Este tema me cambió la vida. Él ha tenido que habitar en diferentes ciudades del mundo, precisamente por el riesgo que implica adentrarse a un tema tan complejo, ya que el Club Bilderberg fue creado en el año de 1954 por mutuo acuerdo entre los reyes de Holanda y la familia Rockefeller, que en aquella época pues era la más poderosa del mundo, sin que por eso quiera decir que actualmente no tenga poder, al contrario. Estos encuentros, que se dieron el año que mencioné,
fueron en un hotel del mismo nombre, ubicado cerca de Ámsterdam. Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista que dirige atinadamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera en este portal tan importante que también nos dirige nuestra querida amiga Tere García Ruiz. Tenemos, como siempre, en este miércoles, estoy aquí con ustedes, soy Silvia Isunza, directora de La Torre de Papel. Y ahora pues con un invitado especial que nos va a hablar de un personaje que vamos a estar de manteles largos ahora en el Club de Periodistas y es de lo que vamos a platicar, independientemente de todo lo que pues hemos venido comentándoles sobre nuestras actividades también en La Torre de Papel, en lo que fue ya que terminó ahorita el 29 de febrero, la Feria Internacional del Libro de Minería, que pues como siempre, como cada año, fue un gran éxito y el cual le mandamos un saludo y pues lo mejor porque ya está en puerta para el 2017 la siguiente feria a don Fernando Macotela y a Carmelita González. Debo también precisar que este matrimonio de la reina Juliana y el príncipe Bernardo se consumó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1937. Y ante la invasión nazi, ellos se fueron a radicar durante el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, a Gran Bretaña. De ahí sus sólidos nexos que tiene también con la realeza de Buckingham. En esa época el rey pues era Jorge VI, el padre de la actual reina Isabel, quien fue coronada en el mes de junio de 1952. Ahora bien, hay otro personaje que también tiene un papel fundamental en la iniciación, desarrollo y consolidación de este club, que fue un polaco de nombre Józef Ratzinger. Él fue prácticamente el puente entre los grandes capitales estadounidenses con las monarquías europeas. Y ya de ahí, bueno, lo que mencioné al principio, Daniel Stulin, a partir del año 2005, escribe el libro que se llama Los secretos del Club Bilderberg, después La verdadera historia del Club Bilderberg, Los señores de las sombras, La historia definitiva del Club Bilderberg, una novela que en México circuló. Bien, asimismo, quiero informarles que seguimos con los libros más pequeños del mundo. En esta ocasión los representantes peruanos están aquí en México, nos visita Clarita y don Apolinario, que estos tienen también una empresa pues ya de muchos años representando también a este tipo de libros, en los cuales siempre los tendremos en La Torre de Papel. Saludos a todos y eso lo vamos a comentar, entre otras cosas más, un poquito más adelante. Tenemos con nosotros al historiador mexicano Jesús Almerón. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos muy contentos que nos acompañes y que nos puedas platicar un poquito de la semblanza de pues este personaje que nos visitará en próximos días al Club de Periodistas, en los cuales tendremos conferencias, tendremos la presentación de, pues que también vendrá a hablar él sobre un libro muy importante, y el nombre del personaje pues lo voy a dar para que nada más vean la magnitud de lo que nos espera en los próximos días aquí en el Club de Periodistas, que tendremos a don Daniel Stulin. ¿Qué nos puedes decir, Jesús? Silvia, muy buenas tardes. Celeste, con mucho afecto te saludo. Es un personaje que dentro de la dinámica del